Para el invitado que nos acompaña hoy, Juan Diego Estrada, el mindfulness es mucho más que una herramienta terapéutica. Para él es una forma de vivir. Él se entrenó en la clínica de reducción del estrés de John Kabat-Zinn en Massachusetts. Lleva muchos años formando y enseñando esta técnica que como profesional de la educación ha introducido también en las aulas. Escuchamos la música. Mira, nos vamos a poner al peluche o al muñeco Lías aquí sentadito entre las piernas. Aquí. Y le vamos a poner las manos en la cabeza. Vamos a tocar la cabeza. No sé si le estiramos o estiramos. Todo educador es consciente de la importancia de la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el sistema educativo no suele trabajar esta habilidad básica de forma específica y sistemática. Y ello a pesar de que las experiencias que va habiendo en este sentido indican que el entrenamiento de la atención en niños no solo mejora su rendimiento escolar, sino que incide en la autorregulación de las emociones y en su equilibrio emocional. Juan Diego Estrada es psicólogo, trabaja como orientador en un colegio en Arabia Saudí. Con él hemos contado en otras ocasiones para hablar de mindfulness y de sus distintas aplicaciones, un campo en el que tiene una gran experiencia profesional. Bienvenido, Juan Diego, y muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Bueno, cada vez es más popular el término de mindfulness, pero no es fácil definirlo, ni parece que sea fácil tampoco encontrar una palabra en español que lo identifique. ¿Cómo podemos definirlo para que todo el mundo sepa de qué vamos a hablar antes de entrar en sus aplicaciones? Muy bien, me parece una buena idea empezar definiendo mindfulness porque no tenemos un término en español que sea equivalente a mindfulness. Por lo tanto, lo que hacemos es que o bien nos referimos a ella utilizando el término en inglés o lo traducimos como atención y conciencia plenas, porque mindfulness de lo que trata es de esos dos elementos, de la atención y la conciencia. Mindfulness es una manera de prestar atención a nuestra experiencia de manera que nos hacemos más conscientes y, por lo tanto, somos capaces de responder ante las situaciones en lugar de reaccionar del modo habitual en que lo hacemos. Se trata de entrar en contacto con una cualidad de quietud interior, de serenidad, que siempre está disponible, siempre está a nuestro alcance, incluso cuando las circunstancias externas parecen caóticas. Siempre podemos aplicar el mindfulness y entrar en contacto con esa dimensión de nosotros mismos que nos hace responder de una manera más efectiva. ¿Y cómo entramos en contacto con esa dimensión? Mediante el manejo de la atención. De lo que se trata con el mindfulness es de prestar atención de una manera determinada. Y esta manera de prestar atención tiene varias cualidades. Una de ellas es prestar atención sin juzgar. Es decir, que estamos abiertos ante las experiencias. Nuestra mente está diseñada para que ante cualquier estímulo responda acercándose o alejándose si es negativo o si es un neutro simplemente obviándolo, no prestándole atención. Mediante el mindfulness vamos a prestar atención igualmente a los estímulos negativos que los neutros, que los positivos y no los vamos a juzgar. Entonces estamos saliendo del funcionamiento habitual de la mente y eso nos permite hacernos más conscientes de lo que está pasando, estar más en contacto con el presente, estamos más abiertos a la experiencia y nos aproximamos a las experiencias que tenemos en la vida con cierta curiosidad, porque no vamos a reaccionar ante ellas, sino que vamos a experimentarlas de un modo más pleno. Simplemente observamos lo que nos está pasando o lo que estamos pensando. Nos entrenamos en dirigir nuestra atención a nuestra experiencia. Nuestra experiencia básicamente se corresponde con lo que podemos percibir por los sentidos, así como la experiencia interna, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos hacemos conscientes de lo que está pasando. Nos hacemos conscientes sin juzgarlo, simplemente con curiosidad y con una cualidad de apertura hacia la experiencia. Y como digo, este no es el modo habitual en que nuestra mente funciona. Entonces, invitamos en nuestra vida esos momentos de hacernos
conscientes de esta manera mediante el manejo de la atención. ¿Y cuál ha sido el desarrollo de esta técnica? Que realmente está teniendo mucho éxito, si podemos hablar así en esos términos, desde hace unos años. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero en fin, es una técnica bastante difundida, ¿no? Sí. Ahora mismo. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo y su evolución en estos últimos años? Pues uno de los pioneros en la introducción del mindfulness en Occidente, porque claro, mindfulness se viene practicando en otras tradiciones, como por ejemplo en el budismo, pues desde hace 2000 años, y en la introducción dentro de Occidente desprovista de cualquier tipo de connotación religiosa, pues uno de los pioneros en esta introducción ha sido Jon Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, donde a finales de los 70 inició la clínica de reducción del estrés. En esta clínica lo que quería Jon Kabat-Zinn es poder dar respuesta a todos aquellos pacientes para los que la medicina tradicional no podía hacer nada. Pacientes, por ejemplo, con dolor crónico o con dolencias que acarreaban un importante sufrimiento en sus vidas, para los que la medicina tradicional pues ya no tenía más que ofrecer. Entonces él empezó a ofrecer un tratamiento basado en el mindfulness y desarrolló lo que hoy conocemos como la reducción del estrés basada en el mindfulness, y que hoy en día pues, podemos encontrar en más de 200 hospitales alrededor de todo el mundo, pero a finales de los 70 fue cuando esto empezó. En 1982 ya empezó a recabar datos sobre la efectividad de los tratamientos basados en el mindfulness para problemas, por ejemplo, como el dolor crónico. Empezó a ver cómo tenía una correlación importante con el incremento del bienestar subjetivo en la vida de los pacientes. Y para hacernos una idea de la expansión que ha tenido el mindfulness, la aplicación de tratamientos basados en el mindfulness, si vemos, por ejemplo, los artículos que se han publicado sobre este tipo de tratamientos, en 1983 había 3 artículos. Y en el año 2013 se publicaron más de 1.300 artículos sobre aplicaciones basadas en el mindfulness. Es decir, que se ha desarrollado porque se ha visto que, desde luego, es efectivo. De otra manera no hubiera tenido este éxito que comentamos. Y desde estos inicios pioneros en la clínica de reducción del estrés en Massachusetts, pues se sentaron las bases para el desarrollo en otros ámbitos, y de la sanidad en general pues pasó a los tratamientos en salud mental, y a principios de los 90 pues surgió la terapia cognitiva basada en el mindfulness, que intentaba ofrecer alternativas para el tratamiento de la depresión y sobre todo para prevenir las recaídas en la depresión. Y bueno, pues se han desarrollado otras terapias también basadas en el mindfulness. Hicimos aquí también un programa sobre la terapia de aceptación y compromiso, que tiene también un importante componente de mindfulness. Y digamos que el tercer ámbito en donde el mindfulness se está introduciendo ahora es en la educación, y han surgido una serie de programas que ofrecen una estructura sobre cómo enseñar el mindfulness en la educación, en los colegios y con los niños. Y de lo que se trata es de intentar adaptar lo que se ha visto que funciona con la población en general, la población adulta, hacerlo de una manera que se pueda aplicar al nivel evolutivo de los niños. Sí, de eso vamos a centrarnos ahora mismo, Juan Diego, porque tú además estás trabajando en el ámbito educativo, estás trabajando, como hemos dicho, en Arabia Saudí ahora mismo. Nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en este campo, aunque antes, la verdad es que me gustaría despejar una duda. Sí. ¿Qué diferencia hay entre mindfulness y técnicas de relajación, técnicas de meditación o incluso contemplación, o más allá, yoga? ¿Qué diferencia hay entre todas estas herramientas? Sí, desde luego tenemos una variedad de términos en donde podemos ver que hay elementos que están conectados, o que hay elementos comunes. En mindfulness, como hemos dicho, es simplemente un entrenamiento de la atención para hacernos más conscientes. Y esa aplicación se puede dar en muchos ámbitos. Es decir, por ejemplo, podemos practicar yoga de una manera mindful o no. Es decir, que hay yogas más o menos físicos, más o menos relajantes, pero de lo que se trata es de que en la actividad que estemos haciendo regulemos nuestra atención
prestemos atención de esta manera, sin juzgar, a propósito, con curiosidad y abiertos a la experiencia, y eso lo podemos realizar en muchas actividades distintas. Una de ellas es el yoga. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de la relajación no es necesariamente un entrenamiento de la atención. La relajación es la activación de una rama de nuestro sistema nervioso autónomo, la rama parasimpática. Eso es algo que puede suceder cuando practicamos mindfulness, porque lo que hacemos es que nuestra atención se va de la incesante actividad de nuestra mente y se centra en algo, y eso, como efecto secundario, podemos decir, es relajante. Entonces, cuando practicamos mindfulness, lo normal es que nos relajemos, pero las técnicas de relajación como tales no son equivalentes al mindfulness, y de hecho el mindfulness no necesariamente requiere que estemos relajados, porque cuando prestamos atención a nuestra ansiedad, nos estamos sintiendo ansiosos, pero cuando prestamos una atención no evaluativa, sin juzgar y estando abiertos a la experiencia, cambiamos el modo de relacionarnos con la ansiedad, cambiamos el modo de relacionarnos con cualquier tipo de experiencia que tenemos. Pero eso no es lo mismo que simplemente intentar relajarse. Son objetivos distintos. Uh-huh. Pues vamos al mindfulness en el ámbito educativo. Sí. ¿Qué es lo que se pretende con la introducción del mindfulness en las aulas? Pues si vamos a cualquier colegio, cualquier día, lo que vamos a ver es una clase con un profesor delante diciendo unas cuantas veces: por favor, prestad atención, ¿verdad? Es decir, que los niños, a través de la experiencia educativa, oyen prestad atención muchísimas veces. Sin embargo, resulta curioso que no tenemos, o en general, no ofrecemos un programa para entrenar cómo prestar esa atención, cómo regular esa atención. De manera que lo que intentamos con el mindfulness en las aulas es, pues, lograr el sueño de todo profesor, ¿verdad? Que los estudiantes sean capaces de regular su atención. Entonces, ofrecemos un programa para que los estudiantes aprendan a cómo regular esa atención. Cuando aplicamos este entrenamiento en la atención, logramos lo que vemos es que se producen una serie de beneficios, como por ejemplo que los estudiantes son capaces también de autorregular sus emociones, porque entran en contacto con sus emociones, son más conscientes de lo que está pasando en su interior y, como hemos dicho al principio, incrementan su capacidad de responder en lugar de reaccionar de modo automático. ¿Y cómo se trabaja la atención en este sentido? ¿Cuáles son las técnicas en concreto? Ajá. Yo creo que la principal técnica del mindfulness es que el propio profesor aplique mindfulness en su vida, porque cuando tenemos a un profesor que está tirándose de los pelos por los niveles de estrés que tiene, es muy difícil que desde esa perspectiva podamos enseñar, podamos transmitir lo que es el mindfulness. La mejor manera de transmitir el mindfulness es mediante la aplicación en uno mismo. Cuando experimentamos lo que verdaderamente significa el mindfulness mediante nuestra propia práctica, entonces incluso los estudiantes pueden percibirlo solamente con entrar en contacto con esa persona. No sé si te ha pasado alguna vez que has estado en contacto con una persona que te ha transmitido una cualidad de serenidad o de paz que es contagiosa, ¿verdad? Sí, sí. Y lo mismo cuando una persona está súper estresada y tensa. Parece que hay un efecto como de contagioso, ¿verdad? De contagio. Sí. Entonces, cuando los profesores se pueden dedicar un tiempo a sí mismos y aplicar el mindfulness, esa es la plataforma ideal para después plantearnos qué tipo de técnicas utilizar con los estudiantes. Pero si hablamos de técnicas, lo curioso es que las técnicas son muy sencillas. Es decir, que prestar atención es algo que podemos hacer de mil maneras distintas, y simplemente, por ejemplo, podemos empezar la clase con 1 minuto de silencio atento. 1 minuto en donde nos sentamos en una postura que invite a prestar atención con nuestra espalda erguida y cerremos los ojos y simplemente prestemos atención a lo que pasa durante 1 minuto.
eso puede cambiar la dinámica de la clase entera. Por ejemplo, has dicho que trabajo en un colegio en Arabia Saudí. Pues el año pasado lo que hice fue, de manera experimental, digamos, el empezar todas mis clases con 5 minutos de mindfulness de la respiración, en donde los estudiantes simplemente tenían que prestar atención a la respiración durante 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se sale completamente de la experiencia que tenemos a diario, ¿verdad? Que, especialmente con adolescentes, que al principio pues tienes las risas inevitables, los comentarios jocosos, etcétera, etcétera. Pero después de 2 días de práctica, los estudiantes empiezan a percibir los beneficios de dedicar esos 5 minutos simplemente a prestar atención y a ser conscientes. Y después de 3 días ya era imposible empezar una clase sin esta práctica. Es decir, que los propios estudiantes lo demandaban. Cuéntanos, en tu trabajo concreto, en el colegio donde estás ahora mismo, ¿trabajas con niños, entonces con adolescentes y además con niños de diferentes nacionalidades, ¿no? Porque sí. Es un colegio internacional. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es el trabajo que desarrollas. Pues sí, yo pensaba que a lo mejor, dadas las diferencias culturales, podría ser percibido quizá con cierto reparo, pero lo que he encontrado es que sí, yo tengo estudiantes, pues desde estudiantes de Arabia Saudita a australianos, a europeos, es decir, tengo prácticamente representado todo el mundo en una sola clase. Y lo que vemos es que al fin y al cabo la atención y la cualidad de poder ser conscientes es algo universal, es decir, se aplica a todo ser humano y no tiene ningún tipo de connotación ni religiosa ni de ningún otro tipo. Y los estudiantes se dan cuenta de esto y los estudiantes, sean de la nacionalidad que sean, todos se benefician de poder dedicarse esos 5 minutos a sí mismos y de poder entrenar su atención. Después de la práctica yo les hacía algunas encuestas online de manera anónima para que me dijeran cómo era la experiencia. Te puedo decir que prácticamente el 90% dijeron que gracias a esa práctica conseguían sentirse más calmados durante el resto del día y casi el 80% decían que les ayudaba a prestar más atención en la clase. Estamos hablando simplemente de 5 minutos, no estamos hablando de una práctica rigurosa ni seria, sino 5 minutos al principio realmente cambiaba pues todo el ambiente de la clase y lo que se podía desarrollar en ella. ¿Y qué dificultades te has encontrado a la hora de introducir el mindfulness en la clase y con el trabajo con los niños? Las dificultades que nos encontramos son fundamentalmente debidas al desconocimiento de lo que es el mindfulness y de la dificultad de ver cómo una cosa aparentemente tan sencilla como es sentarse y prestar atención puede tener unos efectos tan importantes. Y muchas veces es difícil de verlo porque requiere una práctica, es decir, que requiere verdaderamente que le dediquemos un tiempo, no es una pastilla que nos podemos tomar y vemos los efectos de manera inmediata, sino que requiere la constancia de dedicarse a ello. Y la dificultad es el poder realmente cambiar la filosofía, por ejemplo, de un centro educativo para que se den cuenta de que esto es lo suficientemente importante como para que empecemos a introducir pequeños cambios y empecemos a invitar estos momentos de pausa y de prestar atención de esta manera. Ya por hablar de tu experiencia personal en este colegio, ¿esta práctica que tú has introducido también la hacen en otras clases o simplemente es una experiencia muy particular tuya? Lo curioso es que, como decíamos antes del efecto contagio, también tiene un efecto contagio en el sentido de que después los estudiantes de una clase empiezan a hablar sobre lo que está pasando, los otros profesores empiezan a decir, ¿y esto de qué es? ¿Eso de qué trata? Y ahora empiezan a invitarme a clases para que pueda desarrollar una práctica de mindfulness en otras clases. Es decir, que existe un efecto contagio. Y un efecto contagio porque se ve su utilidad, se ve que los chavales se están beneficiando
y los profesores también tienen cierta curiosidad porque todos necesitamos de vez en cuando manejar el estrés, manejar nuestras emociones. Los profesores más que nadie, sabemos que los profesores, y aquí en España especialmente, tienen unos niveles de estrés elevadísimos, ¿verdad? Entonces, el poder dedicarnos esos minutos tiene unos efectos extraordinarios. Así que se va extendiendo. Hace poco hice una presentación para profesores en el colegio y bueno, pues gustó tanto que la han seleccionado para ahora hacer la misma presentación en un congreso de educación en Turquía en marzo. Es decir que espero que poco a poco vayamos introduciendo el mindfulness y también aquí en España, por supuesto. ¿La edad de los niños puede suponer un problema? Quiero decir, si son niños muy pequeños, a lo mejor el hecho de unas prácticas tan, yo creo que invitando tanto a la reflexión, a lo mejor es difícil, ¿no? Bueno, realmente se puede practicar desde una edad muy temprana. Lo único es que, bueno, adaptamos el lenguaje con que explicamos lo que queremos hacer y si, por ejemplo, vamos a prestar atención a nuestros pensamientos, vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra mente. Pues para un niño pequeño, en lugar de hacerlo de una manera tan abstracta, lo hacemos de una manera más concreta y decimos, vamos a imaginar que nuestros pensamientos son mariposas y vamos a tener un cazamariposas y cazar mariposas. Pues encontramos la manera de hacerlo accesible al nivel en el que se encuentran. Y luego que eso trasladen esa capacidad de atención sobre lo que les está pasando, lo que están pensando, lo que están oyendo, que lo trasladen luego a la práctica cotidiana del colegio. Exacto. Después esta capacidad de prestar atención de esta manera, van aprendiendo cómo aplicarlo en su vida cotidiana. Y yo, de hecho, de vez en cuando todavía recibo correos electrónicos de estudiantes que me dicen, oye, el otro día estaba en un examen y practiqué el mindfulness de la respiración y no sabes lo bien que me vino. Muchísimas gracias por habernos enseñado el cómo hacerlo. Es decir, que poco a poco lo van aplicando y lo van aplicando también en sus relaciones. Una estudiante que tuve en Estados Unidos, donde también enseñé el mindfulness como una actividad extraescolar, me escribía sobre cómo el mindfulness le había ayudado a entender la dinámica de la relación con su madre. Es decir, que cuando vamos entrenando esta capacidad de la atención y de hacernos más conscientes de esta manera, pues somos más efectivos también en nuestras relaciones. ¿Qué aconsejarías a los educadores interesados en introducir esta práctica en las escuelas? Pues como hemos dicho, lo principal es que encuentren la manera de entrenar en mindfulness en ellos mismos. Es decir, que encuentren algún programa en el que puedan ellos desarrollar una práctica de mindfulness y cuando empiecen a ver realmente en qué consiste en sus propias carnes, verán que es muy fácil, una vez que lo has experimentado, el poder transmitirlo y el poder pues aplicar las técnicas en la propia clase. Y Juan Diego, ¿tú cómo te has formado en mindfulness? En mindfulness, pues yo de hecho empecé en la clínica que comentaba al principio, la clínica de reducción del estrés de la Universidad de Massachusetts, el centro de Jon Kabat-Zinn. Tenían un programa de reducción del estrés basado en el mindfulness para profesionales de la salud y pues yo hice ese programa. Como prerequisito para ese programa, me tuve que hacer una semana de un retiro de meditación en silencio, es decir, que tuve que pasar una semana simplemente prestando atención en silencio sin hablar con nadie, una experiencia muy interesante. Y entonces hice este programa de mindfulness para la reducción del estrés y después también he hecho un programa de una organización de Estados Unidos que se llama Mindful Schools, que llevan una serie de años introduciendo programas de mindfulness para escolares. ¿Y en España dónde se puede una persona interesada en esta técnica formarse? En España se está implantando cada vez más y ahí empieza a haber más y más programas. Por ejemplo, hay un catedrático de la UNED que tiene también programas formativos, Santiago Segovia. Tiene un programa que se llama
en español creo que es equilibrio mental basado en el mindfulness o mindfulness-based mental balance. Y también creo que hay otras universidades que ya empiezan a ofrecer programas. Es decir, que con una simple búsqueda online hay... Sí, porque eso te iba a decir, que qué implantación tiene esta técnica, el mindfulness. No sé si llamarle técnica, terapia, todavía no sé, muy bien cómo llamarlo. En realidad, mindfulness, si desde un punto de vista de lo más general posible, no es ni una técnica ni una terapia, sino que es un modo de relacionarnos con la experiencia, con nuestra propia experiencia. Es decir, que es casi, digamos, un modo de vida, un modo de ser conscientes y de relacionarnos con la experiencia. Bueno, entonces es una forma de vida, estamos ya hablando de palabras mayores, y está implantado esta forma de vida o esta posibilidad de aprenderla en la universidad. Pues sí, hay cada vez, como digo, más programas, hay más clases específicas sobre el mindfulness. Yo tengo más experiencia, yo llevo 10 años fuera de España y tengo más experiencia en otros países que aquí, pero puedo decir que en Estados Unidos hoy en día mindfulness se está extendiendo en muchos otros ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito del liderazgo, se están desarrollando programas de liderazgo mindful. Incluso los marines de Estados Unidos están aprendiendo mindfulness para afrontar de manera más efectiva el estrés al que se tienen que someter. Es decir, que hay cada vez más y más aplicaciones que se están desarrollando en múltiples ámbitos. Muy bien, Juan Diego Estrada, pues ¿quieres añadir algo más? Pues simplemente decir muchísimas gracias por invitarme y espero que el mindfulness también se implante en los programas educativos en España, porque los beneficios, tanto para los profesores como para los estudiantes, son extraordinarios. Así que espero que la próxima vez que venga sea para hablar sobre lo bien que están yendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia una vez más con nosotros aquí en Sin Distancias. Muchas gracias.